Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Y hoy vamos a tratar el tema del Infonavit, de los problemas del servicio, de los abusos en los contribuyentes ahí del Infonavit. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Contento de saludarlos de nuevo, a ti y a todos tus escuchas. Perfecto, Fernando. Pues hoy un tema que llama mucho la atención y que pues es un problema de siempre, de toda la vida ahí en el Infonavit, los abusos que se están generando y que se generan constantemente en contra de los acreditados aquí en Sinaloa. Así es, y en todo el país. Manuel, mira, hoy te traigo ese tema, Infonavit, entre el servicio y el constante abuso. Excelente. El Infonavit, pues, es una institución pública que, como todas las instituciones en este país, son creadas para cumplir con un objetivo que es atender a una necesidad de la colectividad, del pueblo mexicano, satisfacer, proteger algún derecho humano. No hay ninguna razón de ser de ninguna institución pública que no sea la que no atienda al espíritu del servicio a la sociedad. En este caso, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues está orientada a facilitar el derecho de la clase trabajadora mexicana a adquirir una vivienda digna. Sin embargo, Manuel, esta institución, tristemente, como muchas de las instituciones mexicanas, para no decir que todas, pues distorsionan y se pervierten y abusan de las posibilidades que tienen, pues, de sus servidores públicos de alto nivel, hay que decirlo, porque no queremos generalizar. Yo he conocido gente del Infonavit con un amplio sentido del servicio que merece todos mis respetos, pero allá en la cúspide, allá en los altos mandos, todos sabemos que la corrupción permea y hace mucho daño a toda la sociedad, incluyendo muchas veces a los propios servidores públicos de más bajo nivel de las instituciones. Porque el Infonavit, ¿mande? El Infonavit nació desde los años 70, algo así, con un objetivo principal, ¿no? Darle a la gente, a los derechohabientes del Seguro Social, pues brindarles la oportunidad de tener una vivienda digna, una vivienda propia, para pues ir fortaleciendo la economía de las familias. Efectivamente, proveerlos de ese derecho humano a una vivienda digna. En 1972, Manuel, el 24 de abril de 1972, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a través del cual pues se crea este instituto como un organismo de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su objetivo primordial, su objetivo único es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que son recursos que aportan los patrones en favor de sus trabajadores, y que todos sabemos que corresponden al 5% del salario base de cotización de cada trabajador. Entonces, mira, Manuel, para que te des una idea de la capacidad de administrar riqueza de este instituto, desde 1972, cada 20 días recibe el equivalente al ingreso de todos los trabajadores mexicanos que están dentro de la formalidad. Cada 20 días reciben el equivalente a un día, es decir, en un año reciben el equivalente a un poco más de 18 días de salario del todo el pueblo mexicano. Es decir, como si esos 18 días trabajáramos exclusivamente para entregarle esos recursos al Infonavit. Entonces, el Infonavit básicamente es creado para administrar esos recursos. Es un ente administrador. Y luego
pues también entre los objetivos está el establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores, con esos recursos, pues obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación o ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, la de los trabajadores, o el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, ¿no? Entonces, ese es el destino que el Infonavit le debe de dar a esos recursos. Dice, otorgar un crédito barato. Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos. Ajá. ¿Son baratos los créditos del Infonavit, Manuel? Ya no. ¿Qué percepción tienes tú? No, absolutamente nada. Yo diría No, que nunca nada lo ha sido. nada de baratos. Además, el Infonavit como que trata de proteger más a las inmobiliarias que a las personas que son los propios socios de ellos, ¿no? Los acreditados, el ciudadano normal. Así es, sí, y protegerse ellos y proteger, no sé, alguna razón de negocio que haya a altos niveles. Uh-huh. Recordemos que en marzo de este año la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y empezó a investigar quizás uno de los fraudes más grandes de la historia de México, Ajá. de más de 5,000 millones de pesos que misteriosamente se dispusieron el Infonavit a favor de una empresa sin una justificación, ¿no? Lo cual te comento un poquito más adelante. Okay. Entonces, crédito barato, pues no, porque ahorita podemos encontrar créditos de la banca a una tasa hipotecaria de un 7.5%, cuando los del Infonavit oscilan alrededor del 12%, aunque ya este año se anunciaron también que habría bajas a las tasas de los créditos de Infonavit, pues yo creo que en aras de ser más competitivo, ¿no? Y en virtud de una nueva ya política a partir del Ejecutivo Federal, Uh-huh. puede acabar con tantísima corrupción que históricamente ha existido en esta institución. Ya no es una institución crediticia social, ¿no? No, es una institución que lucra mucho con los trabajadores, insisto. Miraba yo un ejemplo, voy a entrar ya a anécdotas, a cosas que yo he podido ser testigo porque he asesorado a algún cliente, etcétera. El otro día me pregunta alguien, oiga, licenciado, pues yo tengo muchos años pagando Infonavit, pago alrededor de 8,000 o 9,000 pesos al bimestre. Me descuentan y yo por ahí escuché que hay una campaña para que ya nos podamos liberar de la deuda. Yo creo que yo ya terminé de pagar. Uh-huh. Bueno, pues le pido ya algunos datos bajo el estado de cuenta del Infonavit y resulta que al analizarlo me encuentro que su crédito pues está en vez de salarios mínimos y además de ello tiene una tasa de interés, una tasa de interés que ya comentamos hace un momento. Uh-huh. Pues este señor paga alrededor de 50,000 pesos al año y cuando tú observas su estado de cuenta dice que inició su adeudo, a manera de ejemplo, en un año debía 490,000 pesos, paga 50,000 pesos en el año, llega el nuevo año, se actualiza el salario mínimo y después de haber pagado eso, su nuevo saldo para iniciar el año ya no es de 490 como lo fue al iniciar, su saldo es de 500 y tantos mil pesos. Es decir, debe más de lo que debía hace un año después de haber pagado puntualmente su crédito. Dios. Entonces, eso no sucede con ninguna institución bancaria, por más usurera que sea. Si tú pagas puntualmente, en alguna medida, pues disminuyes tu deuda, ¿no? Entonces, por eso se dice que el Infonavit, pues son créditos impagables para muchos trabajadores, y si el crédito es a 30 años, pues júralo que en 30 años pagas hasta 3 veces o más el valor de una vivienda. ¿Esto cuándo se empezó a dar? ¿Esto cuándo empezó a cambiar?
Siempre, Manuel, ha sido así. Recuerda que desde 1972 a la fecha hemos vivido devaluaciones, hemos vivido pues incrementos de salarios mínimos, intentando ajustarse un poco a la inflación, cosa que pues no se ha logrado. Y pues los créditos históricamente se han cuantificado en vez de salarios mínimos. Y la deuda de los trabajadores crece y crece y crece. Los desalojos de las viviendas que también se dan ahí en el Infonavit. Históricamente fueron igual detenidas a raíz de este sexenio del Ejecutivo Federal, pero históricamente los trabajadores han sido víctimas de desalojos constantes, porque los créditos pues se vuelven impagables muchas veces para ellos. Pero los patrimonios familiares no están sujetos a esto, ¿no? Bueno, digamos que al ser un crédito hipotecario, pues hay cláusulas de rescisión, de terminación anticipada de esos contratos, que cuando los trabajadores incumplen, pues el Infonavit ejerce una acción legal en contra de los trabajadores que derive en una sentencia condenatoria de desalojo, ¿no? Okay. Ahí hay mucho tema también, Manuel. Hay, por ejemplo, en nuestro país, al año, una estadística de casi 80,000 viviendas abandonadas, ¿no? Que fueron otorgadas a través de créditos de Infonavit, lo cual constituye, para mi gusto, un dato muy, pero muy sospechoso, ¿no? ¿Cómo es posible que 80,000 viviendas sean abandonadas cuando si algo carece de este país, entre otras cosas, pues es de viviendas? Así es. De vivienda para los trabajadores. ¿Quién adquiere una vivienda y la pierde tan fácil? Aquí, pues hay eventos que hemos podido observar. Uno, podemos empezar dice en la política, piensa mal y aceptarás. Hemos visto que la posibilidad de que muchos de estos créditos sean créditos ficticios, que se entreguen y se documenten créditos a personas a quienes se les puedan robar la identidad, sean créditos que no tienen, que aquellos que supuestamente lo recibieron ni se enteran. Esas casas, pues obviamente son pagadas a constructoras, a inmobiliarias, con dinero de los trabajadores. Ahí es donde está el negocio. Sí. Pero fíjate bien, luego esas casas salen a remate. Salen a remate por lotes grandísimos y se venden a un promedio de un 10% y un 20% de su valor real. Fíjate, ¿no? Es decir, el gran negocio del Infonavit es pagar por una casa al 100% de su valor, que incluye la ganancia del inmobiliario, con el dinero de los trabajadores. Luego, esas casas se las adjudican a través de despachos, a través de sus áreas jurídicas, donde ahí sí son muy eficientes. Y luego, en lugar de esas casas, una vez recuperadas, volvérsela a dar a los trabajadores, fíjate el gran negocio que hacen. Se las venden a particulares al 10% o 20%. Baratísimas. Casi regaladas, para luego volvérselas a comprar a ellos al 100% con el dinero de los trabajadores. No sé si me explico. Sí, es una triangulación ahí que pues ahí sale ganando el Infonavit y las inmobiliarias nada más. Así es, o sea, si yo soy el Infonavit y pago una casa con el dinero de los trabajadores y luego el trabajador no me la puede pagar, pues yo la recojo y se la oferto a otro trabajador. La está vendiendo dos veces. La paga dos veces. Con el dinero de los trabajadores. La paga dos veces. La paga cuando la hacen, luego la vende al 10% de lo que ya la pagó y luego la vuelve a comprar al 100%. Fernando, ¿qué otros antecedentes nos puedes platicar? Me voy a remontar, Manuel, al periodo de Vicente Fox. Cuando Vicente Fox era presidente de la República,
pues se dio el caso, ¿no? Supuestamente las casas las dejan los trabajadores porque están mal hechas, mal ubicadas, zonas inseguras o mal desarrolladas, o porque supuestamente la gente no puede pagarlas. Y aquí en Culiacán, no sé si recordarán, algunos habrán visto para acá el sector Barranco, y recuerdo unas casitas que parecían cajas de zapatos. Uh-huh. Muy mal hechas, por cierto. Muy mal hechas. El monte llegó a crecer más alto que las propias casas después, porque obviamente nadie las compró. Uh-huh. Pero te puedo asegurar que el Infonavit las pagó todas. Después llegó como que otra constructora y las remodeló, ya les hizo una fachadita, y te puedo asegurar que las compró casi regaladas y las volvió a vender y nuevamente el Infonavit las pagó. Pues así, por allá en la época de Vicente Fox se vendieron más de 110,000 casas subastadas, que se vendieron a empresas que pagaron por ellas en diversos contratos alrededor. Por citarte un contrato de ellos, de estos, un contrato fue de 1,173 millones de pesos, que le alcanzaron para adquirir pues un sinnúmero de casas, miles de casas, uh-huh, al valor de alrededor de un 10% de ellas, ¿no? Muchas de esas empresas se le vendieron a unas sociedades mexicanas, porque hechas conforme a las leyes mexicanas, denominada una de ellas Scrap 2, otra Péndulo, que todavía a esta fecha siguen cobrando viviendas. ¿Qué había detrás de esto? Bueno, pues resulta que detrás de estas empresas estaban otras empresas extranjeras donde están involucrados pues los hijos de la primera dama en aquel entonces. Sí, ¿no? Recuerdo perfectamente del nivel de corrupción que existe en nuestro país. Y esas casas fueron pagadas entre el 5 y el 10% de su valor, ¿no? Alrededor de 14 billones de pesos. Fue el negocio de la familia. Fue el negocio de la familia, te digo, todavía a estas alturas del partido siguen cobrando esas casas, ¿no? Uh-huh. A manera de anécdota también, para que veas, como platicaba yo hace un momento, como una persona puede pagar hasta 50,000 pesos en un año a su vivienda, y el Infonavit, mediante un cálculo de actualización de la deuda, te lo vuelve nada. O sea, inicias el nuevo año debiendo más que lo que debías el año pasado. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Una vez acudió a mí una persona en una época en que era casi imposible que el Infonavit te devolviera tus ahorros, tus aportaciones a la vivienda. Tenías que demandar, imagínate nada más, tenías que iniciar un juicio en contra del Infonavit para que un trabajador de 65, 70 años, retirado, que nunca ejerció su crédito, uh-huh, pues le devolvieran esas aportaciones que son suyas. El Infonavit se negaba a hacerlo, y fue por ahí en el periodo de Peña Nieto que ya se le puso fin a eso, de las pocas cosas buenas que podemos rescatar, y se dijo, ya, los trabajadores pueden ir mediante un trámite sencillo, solicitar su dinero, y se le deberá entregar, sin necesidad de andar demandando y entrar a un litigio. Pues este señor fue en su época trabajador importante de unas empresas agrícolas aquí en Sinaloa, en una época de bonanza, con excelente salario, y desde que entró la ley del Infonavit y la obligación de los patrones de aportar el 1 de mayo de 1972, uh-huh, pues él recibió, su patrón hizo aportaciones del 5% de su salario, en una época en que el dinero pues valía. Uh-huh, así es. Bien, pues al iniciar el trámite, después de mucho batallar, donde algunos ciudadanos del Infonavit llegaban al descaro de decirle, me tienes que traer un recibo de nómina de tu patrón de 1972, fíjate nomás. Uh-huh. Bueno, pues logró obtener un estado de cuenta de sus aportaciones, todo un historial de las aportaciones patronales desde 1972 a la fecha actual. Pues tú sabrás que en 1972, pues la moneda pues era otra, digo era peso, pero el salario mínimo no recuerdo si eran algunos pesos, viejos pesos por supuesto,
y por las aportaciones del patrón en 1972, 73, 74, pues era de $1. En algunas veces al bimestre eran de centavos, de 30 centavos, de 80 centavos que hoy representarían a lo mejor, no sé, $2,000, $3,000. Bien, pues el señor hace el trámite. ¿Tú cuánto crees, cuánto te imaginas que le regresaron de sus aportaciones de 1972, 73 a 80? Pues? Si la suma de las aportaciones del 5% diario de esos años sumaban $300, ¿tú crees que el Infonavit le actualizó ese dinero a valor presente? No. ¿Tú crees que el Infonavit dijo, oiga señor, pues esos $300 de esos 10 años, de aquellas épocas, pues lo vamos a convertir a salario mínimo y representarían a lo mejor en estas épocas $50,000, $60,000? Yo creo que es lo justo, ¿verdad? Es el trato que te mereces. Es lo que debe de ser. Trabajador. Así es. Por tu esfuerzo, por tu aporte, por tu edad. ¿Y qué pasó, Fernando? ¿En qué concluyó esto? Le regresaron $300. $300, mira. 300 Ve nomás. Chulada. Yo intenté iniciar un juicio, pues obviamente a defender, actualicé ese dinero a valor presente con el salario mínimo, usando el índice nacional de precio del consumidor y demás. Pero ya no fue posible porque, pues lamentablemente el señor, recuerdo, falleció en ese inter. Y ya no fue posible, ya no hubo quien le diera continuidad. Ve nomás, qué bárbaro. Pero de ese nivel de insensibilidad tenemos a personas dirigiendo a veces la institución. Vamos a ver si el presidente de la República voltea a ver esta institución del Infonavit, a ver si puede cambiar algunas formas ahí. Así es, y pues hay investigaciones te decía hace rato, un fraude de más de 5,000 millones que se entregaron a una empresa llamada Telras. Esta es información pública, por eso la cito, que es un grupo inmobiliario que supuestamente se le dio aparentemente para hacer reparaciones a viviendas. Fíjate nada más. Yo creo que si tú le dices a un trabajador, oye, te vendo esta casa al 10% de su valor porque está un poquito dañada, pues, y te presto para que la remodeles, con el dinero de los trabajadores, o sea, con el dinero de ustedes mismos, pues yo creo que todos quedamos felices y se atiende, ahora sí se realiza un verdadero servicio social. Así no es, este negocio multimillonario que se da y se sigue, y no se sigue dando, pero hasta hace poco todavía la subasta de lotes de viviendas a precios regalados se seguían dando. ¿Con qué concluimos, Fernando? ¿Con qué nos quedamos? ¿Algún resumen de esto? Híjole, pues esto entra dentro de aquella cápsula que hablamos, Manuel, de las 1,001 maneras de fraudear al pueblo. Es muy triste, pero todas las instituciones existen y los políticos luego dan el discurso y hablan de lo que sí hicieron, ¿no? Hay 8 millones de viviendas que el Infonavit ha construido para los trabajadores, lo cual es loable, lo cual es muy bueno, pero si lo dices así nada más, pues parece algo muy bueno, parece una fabulosa institución, pero habría que decirle cuánto nos ha costado al pueblo mexicano esas viviendas, y no vamos a ir para atrás de indignación. Pues hay que denunciar, Manuel, cualquier situación que veamos que nos lastime como sociedad. Hay que denunciarla, hay que cultivar esa cultura. Así es. De la denuncia. Así es. Esa es la única manera en que podemos nosotros poner nuestro granito de arena con la denuncia de los abusos del Infonavit.